Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Vamos a ver la práctica de la semana 15, Desarrollo Humano 1. Si hay alguna pregunta, lo pueden hacer por micrófono abierto o también por por el micrófono abierto o por el chat. Por el chat. Muy bien, vayamos a ver lo que es la pregunta 1. La pregunta 1. Zuleika se enteró que estaba embarazada cuando ya tenía 3 meses de gestación. Por dicho motivo, no tuvo el control médico necesario durante los primeros meses y su hijo nació con defectos en el tubo neural causados por deficiencia nutricional de vitaminas del complejo B. Al respecto, y considerando las variables que influyen en el desarrollo, podemos afirmar que estamos ante un caso que ejemplifica el factor espacio en su variante denominada espacio. Entonces, básicamente, en el desarrollo, es decir, el desarrollo es un proceso evolutivo que implica la adquisición de una serie de características físicas, ¿no es cierto?, a nivel corporales, orgánicas y también cognitivas, a nivel del sistema de pensamiento y a nivel de estructuración de la personalidad y emocionales, que es lo que se llama psicosocial. Entonces, hay una dimensión física, cognitiva y psicosocial. Ahora, a nivel de lo que es el aspecto del desarrollo, hay factores que lo determinan. Hay factores sociales y hay factores biológicos. El factor biológico es un factor que es determinante a nivel de aspectos hereditarios, eso se llama genético, es decir, en el desarrollo puede afectar aspectos de código abierto, código cerrado, por ejemplo, aspectos como el color del cabello o el tamaño, puede tener un efecto, ¿no es cierto?, en la calidad del desarrollo, tendencia a la gordura, etcétera. También la calvicie puede tener un efecto, como también, por ejemplo, el código cerrado, el asma, la miopía, son elementos aspectos que se pueden heredar y pueden afectar, digamos, el desarrollo, en su calidad, etc. Ahora, hay aspectos que se llaman maduracionales, es decir, están biológicamente predeterminados, no se aprenden. El gateo, el caminar, etcétera, el hablar, son aspectos que se van a dar en un momento determinado cuando haya neuronas que estén en un periodo crítico, listas para generar esa actividad. Pero eso está biológicamente predeterminado. Si hay un asunto puede haber una precocidad, alguien puede presentar eso antes de tiempo, o alguien puede presentarlo después de tiempo, del tiempo esperado, pero dentro de parámetros de lo normal. Pero si lo da dentro del tiempo de lo que se considera promedio normal, entonces tenemos una patología. Es decir, no se manifiesta o no se da lo que debería darse a determinada o se da muy tarde. Eso ya es un retraso. Ahora, en el caso de lo que viene a ser las variables congénitas, es decir, son biológicas, pero no se heredan, sino implican básicamente que es una alteración que se da durante el proceso de gestación, el proceso de gestación. Entonces, ¿eso qué significa? Que el individuo va a nacer con algún tipo de alteración, por ejemplo, cromosomática, o no sé, una variación que puede generar en él, no, que nazca con algún tipo de anomalía o característica. Entonces, por ejemplo, si hay una trisomía en el cromosoma 21, entonces el niño puede nacer con síndrome de Down. Ahora, hay investigaciones que demuestran actualmente que el exceso de testosterona en la madre, que también implica que hay exceso de testosterona, otras investigaciones anteriores hablan del exceso de cortisol. Se da cuenta que atraviesa la barrera placentaria, tiene un efecto, por ejemplo, en la configuración del cerebro, el sistema nervioso del feto. Por ejemplo, se considera que el síndrome o sea, lo que se llama el trastorno de el autismo, por ejemplo, estaría vinculado también con un exceso de testosterona, ¿no? En la madre, ¿no? Que tendría un efecto en la configuración, ¿no? Pues en este caso, del sistema nervioso. Pero es que no lo heredó. Es un aspecto biológico que afectó la configuración del sistema nervioso, que lo predispone al autismo. Entonces, en general, eso es algo congénito, se nace con eso, es de naturaleza biológica. Hay niños que, por ejemplo, un caso que no se habla mucho, pero es lo que Irak. También pasó en la Segunda Guerra Mundial con Hiroshima y Nagasaki, el efecto de la bomba atómica, niños que nacían con alteraciones, una vez que habían estado gestando, expuestos a radiación, esos niños habían nacido con malformaciones. Actualmente, Estados Unidos, cuando bombardeó Irak,
generó un campo de radiactividad generado por lo que se llama el uranio empobrecido en muchos de sus misiles. Eso generó que lleguen niños que nazcan sin brazos o nazcan con malformaciones, ¿correcto? Eso se llama efecto teratogénico. Es congénito, nacen con eso, malformaciones, por ejemplo. También hubo el caso del uso de la talidomida, ¿no es cierto? Del laboratorio Blumenthal, ¿no? Entonces eso también llevó que una medicación que se tomaba para evitar los efectos de la gestación, ¿no? Del embarazo. Y entonces el malestar. Pero, ¿qué pasó? Comenzaron a nacer niños que se llaman los niños de la talidomida. Niños generalmente que nacían sin extremidades. O una, o todas, o parcialmente, ¿no? Perdían una extremidad, o sea, brazos o piernas, una cosa muy dramática. Y eso es lo que se le conoce como los niños de la talidomida. Eso es un efecto congénito, eso es un efecto biológico, eso es un factor biológico de naturaleza congénita, nacieron con eso, pero no lo heredaron. Entonces la respuesta ahí en la C es biológico congénito. Muy bien, está claro, ¿no? Vamos a la 2, vamos a la 2. 2. Seneca, al contemplar una maqueta de edificios que su padre arquitecto ha elaborado sobre una plataforma, involuntariamente golpea dicha plataforma, haciendo caer los edificios al suelo. Presuroso recoge cada uno de los edificios de la maqueta y los coloca como estaban distribuidos antes del accidente. Con respecto a este caso, es correcto afirmar lo siguiente. 1. La noción de reversibilidad propia de la niñez intermedia está presente en este caso. La noción de reversibilidad significa fundamentalmente que las cosas se pueden dar en un sentido y en su sentido opuesto, volver a sus condiciones iniciales. Entonces, volver a sus condiciones iniciales. Entonces, la reversibilidad es eso, no tienes una casaca reversible. Entonces, la casaca puede tener dos forros, ¿no es cierto? Uno amarillo y otro oscuro. Puedes pasar del oscuro al amarillo y del amarillo al oscuro. Quiere decir que puedes volver a las condiciones iniciales. Entonces, la reversibilidad es una característica de las operaciones concretas. Las operaciones concretas es un estadio de Piaget. Piaget es a lo largo del desarrollo, desde que eres infante, ¿no es cierto? Asume que hay una etapas del desarrollo, ¿no? Vinculadas con cambios cognitivos. Esos cambios cognitivos se inician en la etapa sensorio-motriz de 0 a 2 años, con básicamente el hecho de utilizar las modalidades sensoriales para registrar información y el movimiento para formar esquemas de la realidad. Sabes que un limón es ácido porque lo probaste, sabes que el piso es duro porque te golpeaste en él. Entonces vas trabajando eso y vas generando representaciones y a los 13 meses esas representaciones quedan. ¿Te das cuenta? Quedan. Por eso se llama memoria, permanencia del objeto. Ahora, el preoperatorio es una etapa en la que el niño presenta lo que se llama un pensamiento prelógico, es decir, hay una relación de causa-efecto, pero generalmente vinculado con un pensamiento mágico que está asociado con la imaginación, con el azar también, el pensamiento sincrético, por ejemplo, asociar una situación con otra que no necesariamente coincide, por ejemplo, ¿no es cierto?, asociar la hora de noche con la hora que sale la luna, ¿no? Entonces, cosas que no tienen necesariamente una conexión causal. Bueno, y también hay un pensamiento egocéntrico, es decir, la manera como yo explico las cosas es. Hay un ejemplo en su separata, bueno, que dice que si un niño ve una película y le preguntas, ¿no? ¿Te gustó la película? Sí. Y a los demás niños le gustaron, él asume que sí. A los demás niños de la sala también le gustaron, porque él prioriza su posición. Ahora, hay un pensamiento también animista, es decir, le da vida a todo lo que, o propiedades o atributos humanos, sentir, emociones y por lo tanto también la vida, ¿no? Ahora, y obviamente, es una característica importante. Entonces, acá lo que tenemos es que en operaciones concretas, que es el siguiente estadio, tenemos un niño que tiene un pensamiento ya lógico, es decir, causa-efecto, pero básicamente concreto significa que las acciones tienen se pueden verificar, se pueden corroborar en la realidad. Cuando usted sabe que 3 osos más 2 piedras es 5, igual que 2 piedras más 3 es lo mismo. ¿Te das cuenta? Es el mismo, solamente en sentido inverso. Pero eso no le puedes decir, suma 3 osos y suma 2 piedras y luego invierte, no. ¿Te das cuenta? Él tiene que hacerlo con las cosas. Por eso es más concreto, porque las genera a operaciones, acciones en la realidad. ¿Te das cuenta?
Eso genera operaciones y genera un conocimiento producto de esas operaciones. Generalmente de causa-efecto. Entonces sabe que dos masas de plastilina en la misma cantidad, ¿te das cuenta? ¿No? Si una es una pelota y la otra es una salchicha, o sea, la estira, sabe que es lo mismo, pero tiene que hacerlo para saberlo. No va a decir, acá habrá lo mismo si estiramos esta. No, tiene que hacerlo y así deduce. Entonces, la reversibilidad es lo que dije hace un rato. Volver a las condiciones iniciales. Sabe que un desarmador, cuando antes de esta etapa, si le usa una cuchara o como un desarmador, saca un tornillo, lo deja ahí, desarma y se quedó. En cambio, en esta etapa sabe que en un sentido desentornilla y en el otro sentido vuelve a entornillar. Esa es volver a las condiciones, se llama reversibilidad. Y bueno, en el pensamiento de operaciones formales es un pensamiento hipotético deductivo, forma suposiciones, genera suposiciones. ¿Correcto? ¿No? Es decir, pero no necesitas hacer las cosas. Tiene la representación mental. Es decir, pues a ver, ¿no? Vamos a pintar la pared de color, de color rosa, o de color celeste, o de color amarillo. ¿Cuál te gusta? Entonces él puede, mentalmente, tiene la representación de esos colores y de una pared. Y sin pintar lo puede hacer. Y puedes, ¿no? Conjeturar, hacer una suposición de cuál quedaría mejor. Y puede decir rosa, blanco o ninguno. ¿Te das cuenta? Pero a ver, le dices vermelho, de repente no da. Porque no tiene la representación mental de repente de ese color. Ese es un aspecto importante. Se puede trabajar con representaciones mentales y generar hipótesis para resolver una determinada situación. Problema. En este caso, en la 1 en Romanos, está hablando de reversibilidad. En el caso de la maqueta, sí, sí es un aspecto que está vinculado con operaciones concretas. Vamos a la 2. Seneca tiene un razonamiento transductivo propio de la niñez temprana. Un razonamiento transductivo básicamente es el hecho de generalizar. Eso no se hace falta, pero generalizar ciertas propiedades a todas las cosas. Por ejemplo, si con la papaya puedo hacer este jugo, la papaya solamente sirve para hacer jugo. ¿Te das cuenta? O las frutas, hacen fruta o jugo de frutas. ¿Para qué sirve la fruta? Para hacer jugo. No más. Entonces, es una generalización de un atributo. ¿No? Asumir que son. Ese es un pensamiento transductivo. Ahora, esa no es correcta. Vamos a la tercera. Se evidencia un pensamiento prelógico en la conducta de Séneca. Prelógico es de operaciones preoperatorio, ¿no es cierto? Entonces el prelógico es que no tiene lógica. Y como vemos, Séneca está en operaciones concretas, eso es falso. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa C, la alternativa C. La 2 es la C. Solamente sería la 1 muy correcta, ¿no? La 2 de la C dice solo uno. Solo 1. Vamos a la 3. Erik Erikson establece 8 etapas que caracterizan el desarrollo psicosocial de la persona. Relacione los siguientes conflictos con los ejemplos que los representan. A. Egna siente placer en esforzarse para realizar las compras de la casa con éxito. El éxito está vinculado con un conflicto, ¿no es cierto?, que Erikson llama la voluntad versus inferioridad. Es decir, si un individuo tiene éxito, eso incrementará, ¿no?, por su rendimiento, obtiene éxito, eso incrementa su autoestima. ¿No es cierto? Conflictos son situaciones emocionales en las que en una coyuntura o momento determinado tiene un efecto sobre la autoestima del individuo, ¿no? Su nivel de seguridad, de valoración personal. Entonces, en el caso de lo que viene a ser la velocidad versus inferioridad, un individuo, un niño, por ejemplo, el colegio, sabe que por su desempeño, su rendimiento, es valorado. ¿Qué es inferioridad? Si prioriza inferioridad es que asume que su desempeño no es bueno. ¿Te das cuenta? Por eso evita un rendimiento de determinadas actividades, ¿te das cuenta? Hoy y se compara. No, asume que su rendimiento es malo. Entonces eso implica que tiene mal autoestima baja. Mientras que fulano que es valorado porque es un buen jugador de fútbol, ¿no es cierto? Sabrá que su desempeño es bueno, entonces buscará incrementar su rendimiento porque lo refuerza el hecho de que es valorado. Mientras que aquel que no juega bien y que es descartado, evitar ese juego, ¿no es cierto? Jugar o participar de él, porque incrementa su sentimiento de inferioridad. Es simpático. Entonces ahí sería, bueno, ¿no? Pero
Entonces, ciertamente es un conflicto, la A hace alusión a un conflicto de la velocidad versus inferioridad. Vamos a la B. Sarey se siente culpable cuando su padre la grita por armar una torre con las almohadas. Entonces, culpable. Culpable es una persona que siente, es una emoción, obviamente, que merece ser castigado porque no cumplió con las normas, con las reglas, con lo que debería hacer. Ese es un conflicto también de Erickson que tiene que ver con la iniciativa. Iniciativa versus culpa. ¿Qué significa iniciativa? Iniciar, tomar, ¿no es cierto? ¿No? Asumir, ¿no es cierto? Decidir, intervenir, participar, hacer. Bueno, sin consulta, hacer. Entonces, si uno hace las cosas y es reforzado en lo que hace, etcétera, en su participación, en su iniciativa, ¿no es cierto? En el hecho de eh, tomar, ¿no es cierto? La libertad de. Entonces, si es reforzado, esto es un individuo participativo, etcétera. Pero si te dices, cada vez que dices algo, ¿no? Metes la pata o no hagas, mejor no hagas nada porque malogras, tienes un individuo que no sabe involucrar para evitar la culpa. El ocioso, por ejemplo, es que alguien que le ha trabajado ese aspecto. Es decir, muchos ociosos agarran y dicen, no, o alguien en la casa no dice, no, yo no he hecho nada, ¿no? Rompieron, algo se rompió, yo no he hecho nada, porque yo no hago nada en esta casa. Entonces no hace nada para evitar la culpa. Él no lo rompió, ¿verdad? Él no lo rompió, porque no hace nada. ¿Te das cuenta? Para evitar la culpa. Entonces, y también la mentira es eso. Entonces, ahí básicamente es iniciativa versus culpa. Entonces, es una salida, en este caso la culpa es el hecho de la ausencia de iniciativa, se evita la iniciativa. ¿Y qué dice la C? Liam ha aprendido a hacer cosas por sí mismo y goza ejercitando su voluntad. Tu voluntad, tu voluntad. Entonces ahí estamos viendo lo que se llama, ¿no? Confianza versus, ha interiorizado seguridad y, bueno, y autonomía. Entonces, no, porque eso es, no. Ahí hay otro que es autonomía versus, pero eso duda, ¿no? En la 1, 2 o 3. Autonomía Versus la 1. versus vergüenza. Entonces, esa es autonomía. Es un individuo que siente que tiene el control y que puede manejar las cosas de manera independiente. Mientras que el que tiene inseguridad con respecto a su manejo, duda. A ver, salta y rompete la cabeza, entonces ya no lo hace. Está bueno. Porque siente que no lo va a manejar, que necesita de la aprobación de otros, el apoyo de que no lo puede hacer solo. Entonces, en el sentido de autonomía es dependiente. Duda es de que ayúdame, lo puedo manejar. O sea, no asume no asume que necesite, que lo puede manejar él o ella, sino que requiere de otras personas o situaciones, dependencia. Luego te puede ser vergüenza o duda, generalmente por vergüenza, por sentir que no lo va a hacer bien, o al dudar, eso implica más bien lo opuesto, generar un comportamiento de dependencia. Por eso la respuesta correcta ahí es la letra A. Estamos de acuerdo, ¿no? 3. Estamos en la 3A, 3A, 3A. Vamos a la 4, vamos a la 4. El periodo neonatal es aquel que comprende las primeras semanas de nacimiento, dentro de la etapa del desarrollo denominada infancia. Con respecto a esta etapa, identifique el valor de verdad o falso de las siguientes afirmaciones. 1. El reflejo de succión forma parte de la dimensión física. Entonces, un neonato es aquel que nace, ¿no es cierto? Y hasta el primer mes, eso se le considera así, el primer año. ¿Qué dice en la pregunta? Dice el año, ¿no? O el mes. Neonato. Primeras semanas de nacimiento. Primera semana, está bien. Siguientes. Con respecto a esa etapa, identifica el valor. Entonces, ¿qué ocurre? En general, un neonato es, al nacer, todo individuo recién nacido presenta lo que se llaman reflejos, reflejos, que son respuestas automáticas. Un reflejo típico que indican estado de maduración del sistema nervioso, en qué estado está, si biológicamente y orgánicamente está en buen estado, en realidad. Claro que son antiguos, en realidad son respuestas, ¿cierto?, que vienen eh, de, de una gran raigambre, o sea, son respuestas automáticas que vienen, ¿no es cierto?,
se dan de manera automática y que vienen de muy atrás, porque tienen un aspecto evolutivo, su presencia vinculada con una respuesta inicial de adaptación, ¿no? De manejo, de supervivencia, ¿no? Que obviamente ahora no diríamos, cumplirían ese rol, digamos, inicial. Pero son indicadores, como ya lo dije, de aspectos del estado en el que se encuentra el sistema nervioso. Por ejemplo, el reflejo de Moore, uno estira a un niño, ¿no? O lo zamaquea o lo remece, el que no un remesón entre las manos, el médico hace eso ni bien hace, y el niño gira la cabeza para atrás, abre boca, ya llora y mueve brazos y piernas del punto medio hacia los extremos. El nivel de ese reflejo que forma parte de un test de Apgar, que es la evaluación de varios otros reflejos y coloración y otros elementos importantes, indicadores del estado del niño, indica que no hay daño cerebral. Cuando hay daño cerebral, eso está afectado. Otros reflejos típicos son, ¿no es cierto?, los reflejos de prensión. ¿Te das cuenta? El niño puede, entre sus palmas pasa un dedo, le pones un dedo o un cabello y cierra el puño y jala. ¿No? Hay reflejo de succión, ¿no? Puede succionar leche del pezón de la madre o de una mamadera, pero también puede tragar, reflejo de deglución. ¿No es cierto? Reflejo de Babinski, puede poner el pie ante una punción en la planta del pie, tira para atrás los dedos y el dedo gordo en forma de abanico. Es decir, alejarse de la situación amenazante. Entonces, en general, los reflejos duran entre 3 hacia 4 o 5 meses, luego se desaparecen. Incluso hay investigaciones que dicen, bueno, que vuelven en la tercera edad, muy avanzada la vejez. Ahora, esa respuesta es correcta, los reflejos se presentan, esa alternativa es correcta, se presentan en esta etapa, en esta etapa, los reflejos. Vamos a la 2. El estadio sensorio-motor no forma parte de esta etapa. El estadio, Sensorio-motor. no es de falso. En realidad, un niño de 0 a 2 años ya está dentro de esta etapa. O sea, de 0 a 2 años quiere decir que todavía, ¿no es cierto? El neonato todavía sí está dentro de la evaluación cognitiva de la etapa sensorial. Sí está. Vamos a la 3. Los cambios cuantitativos se dan solo en esta etapa. Los cambios cuantitativos y cualitativos son cambios que se dan a lo largo del desarrollo. Cambios cualitativos son en magnitud, vocabulario, talla, peso, que se corresponden con una etapa evolutiva, con una etapa, ¿no?, una etapa del desarrollo. Y los cambios cualitativos tienen que ver básicamente en el proceso, en la calidad del procesamiento de la información, cómo se da. Entonces, una cosa es que alguien puede hablar, pero la cuestión es cómo habla. Si tiene dislalias, o tiene rotarismo, o no puede pronunciar bien una palabra cuando debería ya. Entonces, ahí, por ejemplo, ya ese es un asunto más que de cantidad de calidad. Te das cuenta que tiene, ¿no?, el hecho de que encaje cuántas piezas, puede con 5.000 ya. Esa es cantidad, eso es cuantitativo, pero ¿cuál es la calidad de cómo hace? ¿Cómo encaja? Ciertamente, entonces eso tiene que ver con el procesamiento de la información. Entonces, ese es falso. Los cambios cualitativos y cualitativos se dan a lo largo de las etapas del desarrollo, o sobre todo las 3 primeras. Correcto. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa B. B. Muy bien, cerramos. Vamos a la número 5. 5. 5. Gertrudis es una niña de 13 meses que juega alegremente por la sala de su casa, cuando en ese mismo ambiente se encuentra la abuelita, además de otros familiares, pero si de pronto la pierde de vista, se muestra inquieta y llora. Tomando como referencia la teoría del desarrollo psicosocial de Eric Edison, podríamos afirmar que Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ella básicamente lo que tiene es, cuando está su abuelita, se siente segura, hay confianza, ha interiorizado seguridad. Correcto. Ha interiorizado seguridad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tiene apego hacia su abuelita, es decir, su abuelita es aquella que le proporciona, es una figura que le proporciona seguridad a nivel afectivo, a nivel de limpieza, aseo, cubrir necesidades como alimentación u otras. Entonces, es un conflicto que se llama de confianza versus desconfianza. Entonces, ha establecido lo que se llama el vínculo de un apego seguro. Entonces, un apego es apego. Vamos a la respuesta alternativa C. ¿No quisiera C?
La niña no ha superado el primer conflicto psicosocial. Confianza versus desconfianza. ¿Te das cuenta? O sea, la niña, si no está la abuelita, no se siente confiada. Necesita la abuelita para sentirse confiada. Entonces, quien no supere eso tiene desconfianza. Necesita, pero no interioriza. Dice, eso se daría en la etapa niñez temprana, ¿cierto? Con respecto a los cambios cuantitativos. ¿Confianza versus desconfianza? No. Confianza versus desconfianza se da básicamente de lo que es el nacimiento hasta la niñez temprana. O sea, se da en los primeros años. ¿No es cierto? Lo que corresponde con el apego. No, los primeros meses, no, eso es lo que corresponde con la formación del apego. ¿De acuerdo? Eso es. O sea, es una niña pequeña, pues, es una niña pequeña. ¿De acuerdo? ¿Correcto? ¿Está claro? ¿Está claro? De la pregunta anterior, el tercer enunciado. ¿Qué dice la pregunta anterior? ¿Qué dice el tercer enunciado? El estadio sensorio-motor no forma parte de esta etapa. El estadio sensorio motor. Sí, ¿La 3? sí, la pregunta 4. No. El periodo neonatal. Ah, ya. No, es falso. La respuesta ahí estamos en la 4, ¿no? En la 4, la pregunta 4. La 4, la respuesta es la C. No, perdón, la B, la B. La respuesta es la B. Y aquí se la B. Verdadero, falso, falso. Entonces, la última, correcto, implica que el estadio sensorio va de 0 hacia los 2 años. Entonces, sí está a nivel cognitivo presente dentro de la etapa neonatal, porque la etapa neonatal lo implica desde el nacimiento. Entonces, ya el niño entra a la etapa sensorio-motriz al nacer. Está incluido, forma parte de. Por eso la respuesta ahí la C. Muy bien, vamos a perdón, la B, la B, la B. Vamos a la 5. La 5 tenemos la C, la C, la C. ¿Qué es la C? La niña no ha esperado el primer conflicto psicosocial. Es como ya lo expliqué. Vamos a la 6. La 6. Epíteto asiste a clases de fútbol para niños desde 5 años. Sus padres se han dado cuenta que al jugar su rendimiento es mejor cuando emplea el pie izquierdo a diferencia del derecho. Este hecho confirma que no es solamente hábil en el uso de su mano izquierda. Con respecto a este caso, es correcto afirmar lo siguiente. Epicteto evidencia un cambio propio de la dimensión psicosocial. Entonces, el cambio que él evidencia se llama lateralidad. O sea, lo que él está demostrando es que tiene dominancia de un lado, de un hemisferio cerebral sobre el hemicuerpo opuesto a ese hemisferio. Es decir, todo lo que es la zona derecha. ¿Te das cuenta? Entonces, o izquierda. En este caso, si uno es diestro, significa que tiene dominio de la mano, la pierna y el control prevalente hacia el otro, o le están sobre las manos en función a la acción del hemisferio izquierdo. Cuando una persona es zurda, dice que la prevalencia del hemisferio derecho está vinculado, no, hay lateralidad. Y es un cambio orgánico, físico, ¿no es cierto? Y significa que hay control del hemisferio derecho sobre todo lo que es control motor, ¿no es cierto? Motor fino, motor grueso, de ese lado del cuerpo, del lado opuesto. Ahora, obviamente también eso implica otras cosas curiosas, como que el área del lenguaje, etcétera, está invertida. Entonces, también las áreas vinculadas con el lenguaje, las funciones se dan en el hemisferio derecho. Las funciones que estarían en el hemisferio izquierdo. Muy bien, entonces, esa es falsa porque en realidad, primero que es un aspecto de naturaleza orgánico, físico, estaría dentro de la dimensión física, porque hay 3 dimensiones, física, cognitiva y psicosocial, física. ¿Qué dice la 2 en Romanos? Este es un caso de lateralidad propio de la niñez temprana. Sí, ¿es lateralidad? Sí. La predominancia no se da en la infancia, sino si eres diestro o zurdo se define en la niñez temprana. Eso es cierto. Eso es correcto. Vamos a la 3. A nivel físico se evidencia una predominancia del hemisferio izquierdo. Predominancia del hemisferio izquierdo. En realidad, aquí lo que hay es una predominancia del hemisferio derecho. Predominancia del hemisferio derecho. Correcto. Por lo tanto, eso es incorrecta. Y la respuesta correcta sería la B. ¿Qué dice la B? La B dice solo 2. Solo 2.
la 2. Solo 2. Sí, es un asunto maduracional. Así es. Solo la 2. 7. Vamos a 7, vamos a 7. Kalek es un bebé de 18 semanas. Sus padres han notado que ya le han empezado a brotar los dientes en la encía inferior. El padre se encuentra muy alarmado porque en su familia a todos les aparecieron los dientes después de los 6 meses. La madre le explica que debe ser por la estimulación que ella le da con el mordedor de goma. Identifique el valor de verdad de los siguientes enunciados. Primero que acá la aparición de dientes es algo pues, específicamente que no depende, es un aspecto maduracional. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a presentar en una determinada etapa y también va a culminar en una determinada etapa. Incluso también la muda de dientes, o sea, la caída de los dientes también. Por lo tanto, se da en una determinada etapa y culmina en otra. No, los dientes de leche por los otros dientes, no, el marfil, etc. Vamos a la uno. ¿Qué dice la uno? El padre tiene razón, el niño se ha adelantado y eso lo puede perjudicar. Bueno, si el niño se hubiera adelantado, eso no necesariamente lo perjudica, es un aspecto maduracional. No necesariamente lo perjudica, correcto. Ha aparecido sus dientes, pero no necesariamente lo perjudica, correcto. 2. La estimulación de la madre ha acelerado el proceso normal de dentición. No, esto no tiene nada que ver, eso se va a dar independiente de lo que haga la madre. Y la tres, La detención, dentición. dentición es un cambio madurativo, no depende de la estimulación externa. Ciertamente, independiente de lo que diga la estimulación, lo que determina eso es que, ¿no es cierto?, que en un momento específico hay un comando de neuronas que favorezcan que se desata, que se produzca ese cambio, ¿no es cierto?, que estimule para que se genere ese cambio. Entonces, sí es maduracional. Por eso la respuesta correcta es la C, que dice la C, Falso, falso, verdadero, verdadero. así es. Las dos últimas verdaderas, las primeras falsas. Vamos a la 8. Zenon observa en la pantalla de un celular las fotos que su madre le tomó durante el cumpleaños de un amigo de su escuela. En cada una de las fotos, Zenon se identifica diferenciándose de los otros niños, incluso de otro niño muy parecido a él. De este caso se puede inferir que Zenon manifiesta aquello que se denomina espacio, que forma parte de la dimensión espacio de la infancia. Entonces, vemos un infante, el niño puede básicamente reconocerse. Eso se llama conciencia de sí mismo. Sabe quién es él y lo que no es él o no es él. Lo que hay un niño muy parecido a él. Y eso está en la dimensión psicosocial, que está vinculado con la dimensión de integración de la personalidad. Un elemento importante puede ser distinguido o diferenciado de otras personas en rasgos, características físicas o conductas, etc. Entonces, eso, ahí la respuesta correcta, estamos en la 8, ¿no? La C. Es la C. ¿Qué dice la C? Conciencia de sí mismo psicosocial. Muy bien, vamos a la 9. Según Eric Erikson, los conflictos o crisis generan sentimientos positivos o negativos. Con respecto a su teoría y tomando en cuenta la dimensión psicosocial, sería correcto afirmar que en la crisis laboriosidad versus inferioridad se evidencia 1. La consolidación del apego seguro. El apego es algo que se da mucho antes, que en lo que se llama la crisis de confianza versus de confianza. Es decir, el apego seguro es el apego que el niño establece con la persona que lo cuida y genera fundamentalmente integridad y seguridad. De tal manera que pues, es un individuo más autónomo, más independiente de ahí para adelante en general de su vida. Mientras que un apego inseguro es un individuo que a veces recibió contacto físico y cariño, pero de manera irregular, que no se cubrieron bien de manera sostenida, estable sus necesidades y por lo tanto es un individuo que justamente va a ser inseguro, va a ser dependiente, va a dudar de sí mismo, suspicaz. Entonces, eso es, ¿correcto? Eso no corresponde con esa etapa. Confianza versus confianza se da al inicio. Eso no es. Vamos al siguiente. No con la 2. simple. Una relación
entre laboriosidad y autoestima alta. Ciertamente, la laboriosidad implica que un individuo con el desempeño, tiene un buen desempeño, o sea, la laboriosidad significa que es un individuo que tiene una alta autoestima producto de su desempeño. Está implícito. El que tiene laboriosidad es un individuo que por la calidad de su desempeño es considerado valioso. Por lo tanto, tiene una autoestima. Mientras que inferioridad es un individuo que en esta crisis más bien considera que su desempeño no es bueno. Por lo tanto, tiene una autoestima baja. Entonces, evita actividades donde se sienta inferior. Correcto. O no quiere desempeñar. No, entonces, eso va a tener un efecto también. Entonces, esa sí es correcta. Vamos a tratar eso. Un conflicto irresoluble en la niñez temprana. Primero que no es un conflicto irresoluble. Todo conflicto tiene un momento, así que eso es falso. En la niñez temprana no, correspondería a la niñez intermedia en realidad. Entonces, eso es falso. La respuesta correcta ahí es ¿qué número estamos? La 8, ¿no? No, no. No, estamos hablando de La A, 9A, 9A. solo 2. Así es, solo 2. 10. Jean Piaget identificó 4 etapas diferentes en el desarrollo de la inteligencia. Relacione las siguientes etapas con los ejemplos que las ilustran. A. Prisca ha aprendido a apartar los obstáculos para alcanzar su almohada preferida. Usted sabe cómo apartarlos. Recuerda que ahí está la almohada. Solamente tiene que sacarlos porque la almohada está ahí. Te cuento, amontonada con un montón de cosas, pero ahí está. Siempre permanece el objeto. Y eso está en la etapa sensorio motor, ¿no? Permanece el objeto. Memoria. ¿Qué más tenemos? B. Jonás se coloca la toalla en la espalda y se convence que tiene superpoderes. Pues tiene superpoder. Pero ahí tenemos a alguien que básicamente tiene un pensamiento mágico. Y eso se da en el pensamiento preoperatorio, prelógico. Siguiente. C. Arle es capaz de argumentar porque siente cariño por sus hermanos. Entonces, básicamente una razón justifica una situación. Estamos explicando, comparando situaciones. Entonces, esas operaciones concretas. Poder razonar, justificar algo y probarlo. La respuesta correcta ahí es la alternativa. Estamos en la 10, ¿no? Sí. La D. 10D. 10D. ¿Está claro? Muy bien. 1S, 2C, 3A, 4B, 5C, 6B, 7C, 8C, 9A, 10D. Muy bien, si hay alguna pregunta, estoy pendiente. Cierro el micrófono.